Bueno, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta otra charla del mes de la Biblia de la Congregación Nuestra Señora de Sion y de Serjuc, su centro de estudios. La charla de hoy se llama La magia y el cristianismo de los primeros siglos, los papiros mágicos cristianos. Y a mí me toca presentar al profesor y me siento muy halagada en hacerlo. Es alguien muy querido también por nosotros ahí desde Serjuc, desde la congregación. El profesor es Juan Alberto Casas Ramírez. Él es doctor y máster en teología, licenciado en ciencias religiosas de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Actualmente es profesor del Departamento de Teología de ese centro universitario. Desarrolla labores de docencia y de investigación en los programas de pregrado y posgrado de teología en los campos de Biblia, Nuevo Testamento, Evangelios sinópticos, Evangelio de Juan, Apocalíptica, literatura apócrifa, lectura contextual de la Biblia y hermenéutica bíblica latinoamericana. Ha sido profesor invitado en varias universidades e institutos en Colombia y en América Latina, entre otras múltiples actividades que él lleva a cabo también como revisión y edición de revistas. Entonces, yo quisiera aquí ya darle el espacio al profesor para que inicie su charlita esta tarde de hoy. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Rocío. Agradezco también esta invitación a hacer Juxión en el contexto de la celebración del mes de la Biblia. Me siento muy contento de estar con todos y con todas ustedes. En este momento procederé a compartir mi pantalla para la presentación. Entonces, como voy a dejar de verles, les pido el favor que me confirmen si ya están viendo el PowerPoint a través del audio. ¿Ya lo Sí, están viendo? lo Perfecto. estamos Todo viendo. perfecto. Muy Muy bien, bien, profe. muchas gracias. Muy bien. Entonces, he querido proponer precisamente para esta sesión de hoy el tema de la relación entre el cristianismo y la magia, precisamente en los primeros siglos del desarrollo del cristianismo como tal, y cómo a veces se ha descuidado precisamente es el estudio de este fenómeno cuando nos centramos únicamente en los textos oficiales de la cristiandad en general, pero a veces se puede descuidar cómo en la práctica de fe, en las bases, de manera popular, pues se está viviendo esa creencia en Jesús, pero en un contexto en el que el politeísmo sigue presente, al menos en los 3 primeros siglos, en los cuales hay tradiciones y prácticas arraigadas en las bases, donde no tenemos simplemente el acceso a una liturgia oficial, sino que de forma paralela y simultánea también está la creencia y otro tipo de prácticas, pues que van a enriquecer y de alguna manera poner en evidencia lo que es la pluralidad del cristianismo de los primeros siglos. Miren algo tan básico como esto. Las imágenes que tenemos en la parte inferior de nuestra pantalla es un personaje, hoy sabemos, es la representación de las primeras representaciones que tenemos de Jesús, todas ellas encontradas en catacumbas romanas. En la parte inferior izquierda, en el extremo, es una reminiscencia a la conversión del agua en vino, la transformación del agua en vino. Las dos siguientes corresponden al relato de la resucitación de Lázaro que encontramos en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, y en todas ellas estamos encontrando un elemento común en torno a Jesús. Y ese elemento común, además que es un Jesús imberbe, un Jesús que no tiene barba, muy unido a las representaciones de los dioses grecorromanos, principalmente Apolo, este Jesús tiene algo en su mano derecha, ¿sí? Parece ser que es como una varita, ¿sí? Y entonces la pregunta que surge aquí en el cristianismo de los orígenes, cuando quisieron representar a Jesús de esta manera, ¿qué quería significar ese modo como está siendo representado? ¿No será que lo estarían ligando con algún ritual de tipo mágico de la antigüedad misma?
¿Qué es lo que tenemos aquí? En la parte superior derecha de sus pantallas están viendo una copa. Fue encontrada hace unos 10 años en un proceso de exploración de arqueología submarina cerca a las costas de la antigua Alejandría, al norte de Egipto, y por datación de carbono 14 se ha encontrado que corresponde a la primera mitad del siglo primero. Es muy interesante la inscripción que tiene en lo que alcanzamos a ver. Dice copa o cáliz de Cristo el mago, de Jesús el mago, de Cristo o Cristo el mago. Entonces, no dice Jesús, dice Cristo, y algunos lo han vinculado a algún tipo de prácticas vinculado a las comunidades jesuánicas, a las comunidades seguidoras de Jesús. ¿Cómo entender esto? ¿Qué es lo que está aquí de fondo? Hasta el punto de que hace unos años fue publicado este libro que ustedes observan, cuya portada observan en la parte derecha de sus pantallas, Jesús el Mago. Y entonces es un escrito de un conocido historiador y biblista que quiere profundizar cómo Jesús era visto por las personas de su tiempo, es de Morton Smith, y su tesis va precisamente en mostrar que Jesús podía estar relacionado también con la práctica de la magia. Y uno de los argumentos que presenta Morton Smith son las imágenes que tenemos aquí, cómo es que el uso de esta varita lo podría haber relacionado. Algo que no tiene en cuenta, y entonces aquí viene la crítica de este libro, algo que no tiene en cuenta esta comprensión de Morton Smith es que se han encontrado también imágenes como esta, la que acaba de aparecer en la parte inferior derecha de sus pantallas, que corresponde también a una representación en una de las catacumbas romanas. Este ya no es Jesús, este es Moisés. Moisés tocando la roca con su bastón para que brote el agua allá en medio del desierto donde se había generado la sed, en medio del pueblo que estaba atravesando después de su salida de Egipto. Y es gracias al bastón de Moisés que se genera esto. ¿Sí? Esto tal vez no lo tuvo en cuenta Morton Smith porque parece ser que las representaciones que tenemos de Jesús con esto que parecía una varita, lo que es realmente es una reinterpretación teológica de Jesús a la luz del Antiguo Testamento. Y lo que se quiere es mostrar a Jesús como un nuevo Moisés, no como un mago, ¿sí? Sino como un nuevo Moisés, quien con su bastón como Moisés, pues realiza las señales y prodigios, que es una expresión técnica que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento haciendo referencia a Moisés y en el Nuevo haciendo referencia a Jesús. Aún así, hay elementos que encontramos en el Nuevo Testamento que de todas maneras mantienen esta vinculación de Jesús con la magia. Pero antes de continuar, quisiera que entre todos concertáramos qué estamos entendiendo por magia y cómo es que el cristianismo de los orígenes pues llegó a verse vinculado también con estas prácticas como tal. En principio y de una manera genérica, podríamos decir que la magia es el fenómeno en el cual no se percibe la relación entre la causa y el efecto. En términos muy generales, es el fenómeno cultural y en el cual no se percibe una relación entre una causa y un efecto. Piensen ustedes hoy en día, los prestidigitadores muestran un sombrero vacío, meten la mano en el sombrero y sacan un conejo. ¿Cuál es la relación causa-efecto? Pues eso hace parte de la magia, no es evidente como tal, no es evidente. A eso habría que añadirle algo y es que ese fenómeno no va a ser reconocido o aceptado por parte de las tradiciones religiosas oficiales, principalmente religiosas, ya sea por el carácter personal o por el carácter ritual o por la finalidad. Me explico, por el carácter personal, porque quien está realizando la magia o el rito no es reconocido como alguien que tiene de alguna manera la investidura que lo capacita para realizar ese fenómeno. Es decir, no hace parte de un grupo sacerdotal o de un grupo consagrado, de aquellos que ya han sido iniciados en un mundo religioso y mistérico para poder realizar el ritual. Esa es una posibilidad, pero también porque no es reconocida su mediación.
este personaje está recurriendo a estos medios o a estas palabras en este lenguaje desconocido, o a estos rituales que no son tan familiares con el modo de ser tradicional. Entonces, el que se recurra a medios e instrumentos y rituales no aceptados por la oficialidad hace que se entienda también este mecanismo como magia. De ahí que hay también una postura etnocéntrica que plantea que lo nuestro es liturgia, lo de afuera, lo que hacen los otros es magia o es superstición, ¿sí? Viene precisamente dado por ese reconocimiento de la oficialidad. Y lo tercero tiene que ver con la finalidad. Vamos a encontrar, ya les voy a mencionar algunos casos del recurso a la magia para generar, por ejemplo, daño a otros, para desear la enfermedad a otros. Es muy común en la tradición del mundo antiguo hablar de realidades que todavía se escuchan en tradiciones populares, como el mal de ojo, por ejemplo, o el uso de algunos sortilegios en particular. Esto ya existe en la antigüedad, ya lo vamos a encontrar en el mundo antiguo. ¿Sí? Entonces, no perdamos esta definición de magia, porque cuando vayamos a algunos textos del Nuevo Testamento, vamos a encontrar algunas prácticas de Jesús que tal vez fueron vistas con cierta sospecha. Un ejemplo de ellos, Marcos capítulo 7, dice principalmente el relato desde el verso 31 y siguientes. Repito la cita, Marcos capítulo 7, verso 31 y siguientes. Dice, y saliendo de nuevo de los contornos de Tiro, fue por Sidón al mar de Galilea, por el centro de los contornos de la Decápolis, y le llevan un sordo y tartamudo y le suplican que le imponga la mano. Y separándolo de la multitud aparte, aquí viene algo que Jesús no es, en los relatos, no es tradicional que lo realice, no es una práctica común de Jesús. Atención a lo que Jesús va a hacer. Separando de la multitud aparte, metió sus dedos en sus oídos y salivando tocó su lengua y mirando hacia el cielo suspiró y le dice, Efatá, que significa ábrete. Ah, Y enseguida se abrieron sus oídos y se soltó la traba de su lengua y hablaba correctamente. Y les encargó que a nadie lo dijeran, pero cuanto más se lo encargaban, más aún lo pregonaban. Miren que aquí, tradicionalmente, en relatos de curación que vemos en Jesús, pues vemos que se tiene el encuentro con la persona que tiene la dolencia y solo más basta su palabra para que la persona sea curada. Decir, quiero limpiarte, decir, quiero que veas, etcétera. Solo basta tu palabra. Pero aquí Jesús está recurriendo a unas prácticas que no son comunes en él. El hecho de meter sus dedos en los oídos, de escupir sobre la boca del mudo, el hecho de pronunciar una palabra en arameo. Sí, pues Jesús habla arameo, pero es interesante porque aquí se quiere mantener, en la versión de Marcos, se quiere mantener esa palabra en el arameo mismo, efatá, ábrete, ábrete. ¿Por qué tenemos ese elemento? Esto va a ser tan curioso, pero al mismo tiempo tan puesto bajo sospecha. Yo lo estoy leyendo directamente de una sinopsis bilingüe. Una sinopsis es un texto que pone en paralelo, en tres columnas, los relatos de Mateo, Marcos y Lucas, para mirar lo que son los paralelismos, es decir, cómo el relato de Marcos, que según la hipótesis de las dos fuentes, vamos a percibir que Marcos habría sido el evangelio más antiguo y de él habrían copiado Mateo y Lucas. Curiosamente, este relato, de acuerdo con la sinopsis bilingüe, no aparece ni en Mateo ni en Lucas. ¿Por qué razón no aparece? ¿No será que Mateo o los autores de Mateo y Lucas percibieron cierta relación de este relato con la magia y por eso prefirieron omitirlo en sus propios evangelios? Es decir, estarían haciendo un ejercicio de corrección de las prácticas de Jesús. Otro relato también presente solamente en Marcos. Vamos al capítulo 8, verso 22 y siguientes. Repito la cita, Marcos capítulo 8, verso 22 y siguientes. Y llegan a Bethsaida y le traen un ciego y le suplican que lo toque. Y tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y poniendo saliva en sus ojos, imponiéndole las manos, le preguntaba esto, ¿ves algo?
Nuevamente tenemos aquí el recurso a la saliva. Hoy sabemos, gracias a otras fuentes de la antigüedad, que la saliva era tenida como un modo de curación por parte de algunos taumaturgos en tiempo de Jesús. Cuando digo taumaturgos, son estos personajes que obran curaciones no desde la oficialidad, sino desde las tradiciones populares. Y Jesús está haciendo eso. Dice, poniendo saliva en sus ojos, imponiéndole las manos, le preguntaba esto, ¿ves algo? Y mirando hacia arriba decía, percibo a los hombres porque los veo como árboles que caminan. Luego, de nuevo, impuso las manos sobre sus ojos y vio con claridad y se restableció y veía todo hasta de lejos. Y lo mandó a su casa diciéndole, ni siquiera entres en la aldea. Mira que esto también es común con el relato de la curación del sordo tartamudo, ¿sí? El hecho de exigirle al final que no diga nada a nadie de lo que ha sucedido. Pero pues, ¿cómo va a ser posible que no le diga a nadie cuando se ha obrado un cambio en su experiencia corporal misma, en la cual un sentido que no estaba habilitado, pues ahora está habilitado como tal? Vuelve a aparecer esta realidad, unas acciones de Jesús, ¿sí? El uso de la saliva, el hecho de que la curación sea progresiva y no sea inmediata, como en curaciones de otros ciegos, por ejemplo, Bartimeo, ¿sí? ¿Por qué Jesús está haciendo esto? Y vuelve a aparecer aquí el mismo fenómeno textual. Ni Mateo ni Lucas copiaron a Marcos en este relato. No tenemos un relato semejante en Mateo y en Lucas que haga referencia a esto que está Marcos, que está presentando Marcos aquí. ¿No será que los autores de estos evangelios estaban sospechando sobre la vinculación de una práctica mágica por parte de Jesús aquí? Y por eso, para no vincular a Jesús con la magia, eliminaron el relato como tal. ¿Sí? Todavía son signos de interrogación porque hacen parte de las hipótesis que tenemos aquí presentes. Ahora, algo muy interesante que viene gracias a las excavaciones arqueológicas ha sido el hallazgo de objetos como estos que ustedes tienen en sus pantallas. Esto es una gema mágica de la crucifixión. ¿Sí? Pueden ver la gema por ambos lados en la parte superior izquierda de las pantallas. Se fue encontrada en parte de las provincias de Asia o Siria y por datación corresponde a los siglos segundo al tercero después de la era común, ¿sí? Es decir, estamos todavía en los inicios del cristianismo. El Museo Británico recuperó esta gema de parte de un coleccionista que la tenía en 1986, actualmente está en el Museo Británico. Dice que esta gema es para uso apotropaico. ¿Qué significa apotropaico? Pues viene del griego, ¿sí? Apotrofein, que significa alejar o rechazar algo. Literalmente hace referencia a ese deseo de expulsar el mal o hacer que el mal o las realidades malignas estén lejos de las personas. Eso incluso en nuestras culturas tradicionales lo seguimos usando. Algo tan simple con que una persona estornuda cerca de mí y yo digo Jesús. Ese Jesús, que es diferente decir salud porque le estoy deseando que se mejore la persona, ese Jesús es como respuesta a un estornudo. Parece ser que tiene su origen también en creencias apotropaicas, es decir, al decir Jesús, estoy diciendo que la peste no venga para acá, que no me vaya a contagiar de la peste. ¿Sí? Entonces Jesús sería casi como el escudo que yo estoy planteando para que esa realidad que es vista como una amenaza, en este caso particular a la salud, pues no venga hacia mí. Y en ese sentido vamos a encontrar este tipo de piezas en la antigüedad, ya sea usos como amuletos o como talismanes para evitar la llegada del mal, tanto físico, pero también como el mal espiritual, cualquier maldición, cualquier hechizo, cualquier mal deseo, etcétera. Este sería como un elemento que busca la protección y es cristiano, no solo por la imagen que ustedes ven que está grabada en la gema, mira, es una imagen de la crucifixión, ¿sí? Incluso alcanzamos a distinguir parte de las inscripciones, está en griego y mira que es uncial porque está en mayúsculas fijas, lo que nos ayuda a confirmar su antigüedad. Se alcanza a distinguir la expresión Pater Jesu Christe, es decir, Padre, Jesús,
Cristo. Por el anverso se alcanzan a distinguir algunas variaciones de los nombres Jesús, Emanuel, ¿sí? El tamaño es muy pequeño de la pieza, no alcanza, no supera los 3 centímetros del tamaño, pero ahí tenemos esta expresión que más adelante en la tradición cristiana posterior, ustedes van a ver representada hasta nuestros días a través del uso de algunas medallas en particular, de algún santo o de alguna devoción en particular, algún escapulario, etcétera, tiene ese mismo uso de protección, ¿sí? Pero detrás podemos encontrar esa realidad. ¿Cuál es la relación causa-efecto? Es decir, este objeto, ¿en qué sentido me está protegiendo? El sentido no es evidente, es decir, no hay una relación causa-efecto, detrás también puede haber precisamente esta comprensión mágica de la realidad. Y quiero traer a colación este otro hallazgo porque es demasiado reciente. De hecho, en el encuentro que tuvo lugar de la Studiorum Nuevi Testamenti Societas a inicios de agosto de este año, el profesor Santiago Guijarro Porto, que es de la Universidad de Salamanca y actualmente del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, hizo una presentación sobre este hallazgo en particular, que fue un amuleto mágico cristiano hecho en plata, es pequeñito, es de apenas 3,5 centímetros y fue descubierto en el año 2018 en una tumba cuya datación está entre el 230 y el 270 de la era común en la ciudad de Frankfurt. ¿Sí? Que en la antigüedad romana era conocida como Nidia. Aquí hay varios elementos muy interesantes en torno a este amuleto por varias razones. Uno, porque gracias a este descubrimiento, hoy sabemos que el cristianismo antes de la época constantiniana atravesó los Alpes hacia el norte en territorio germano. Hasta hace unos años no sabíamos eso. No sabíamos eso. Habíamos conocido presencia del cristianismo en las Galias, principalmente en Francia. ¿Sí? Ustedes pueden ver, por ejemplo, algunos asentamientos principalmente en Lyon, ¿sí? Pero no teníamos ningún testimonio de presencia cristiana tan temprana en la zona de Germania, atravesando el río Danubio. Pues aquí este descubrimiento ha venido a replantear precisamente esa comprensión. Entonces, por esa parte lo tenemos. Pero también el carácter de amuleto es muy pequeño y estaba enrollado en plata. Una de las dificultades que había es que si se trataba de desenrollar por la antigüedad del artefacto, al intentar desarrollar se iba a desintegrar, se partía. Entonces no se sabía cuál era su contenido. Hasta mayo del año pasado, es decir, del año 2024, cuando gracias a que fue sometido al tomógrafo del Centro Arqueológico de Leibniz en Maguncia, en Mainz, pues se pudo saber, sin necesidad de desenrollarlo, sino gracias al tomógrafo, se pudo saber qué era lo que decía este amuleto. Y este es el contenido del amuleto. Dice, empieza diciendo, parece ser que esto se perdió esta parte, en nombre de San Tito. Recuerden ustedes que Tito es un personaje mencionado en las cartas de Pablo, principalmente en Segunda de Corintios y en la carta a los Gálatas, muy cercano a Pablo, y según la tradición trito-paulina, una de las cartas está dirigida a él, a este personaje llamado Tito, que según la tradición cristiana posterior fue obispo de la isla de Creta, donde finalmente falleció. Y que llega a ser un patrono de algunas causas particulares en el Mediterráneo. ¿Qué dice a continuación? Todo está en latín. Dice santo, santo, santo. Tenemos un trisagio que evoca tanto el capítulo 6 del libro de Isaías como el capítulo 4 del Apocalipsis en relación a estos personajes seráficos que están adorando a la divinidad, a quien está sentado en el trono. Dice a continuación, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios, el Señor del mundo, resiste todos los ataques. Mira, es uso apotropaico también. Resiste todos los ataques, contratiempos, con fuerza. El Dios da entrada al bienestar. Este medio de salvación protege a la persona que se entrega a la voluntad del Señor Jesucristo, Hijo de Dios,
ya que ante Jesucristo toda rodilla se dobla, las del cielo, las de la tierra, las de debajo de la tierra, y toda lengua confiesa a Jesucristo. Y aquí viene este otro punto interesante. Tenemos una cita textual del final del himno que aparece en la segunda carta a los filipenses. ¿Sí? Entonces es una recepción muy temprana de un texto paulino que ya nos está indicando el conocimiento de estas tradiciones, pero también el uso de estas expresiones para propiciar protección, ¿sí? Por eso se llama amuleto, y es un amuleto mágico el que tenemos aquí. La historia todavía, gracias a la arqueología, se está reescribiendo y tenemos aquí esto que es relativamente reciente y que vale la pena pues seguir profundizando. Ahora sí, con esta introducción vamos directamente a mirar qué son esto de los papiros mágicos. No solo vamos a encontrar papiros mágicos cristianos, vamos a encontrar papiros mágicos griegos, egipcios. En castellano ya tenemos algunas ediciones que se han realizado desde las colecciones de literatura clásica. Esta que yo tengo aquí se titula Textos de magia en papiros griegos, es de la Biblioteca Clásica Gredos. La edición que yo tengo aquí es realizada por José Luis Calvo Martínez y María Dolores Sánchez Romero, es del año 1987, es decir, ya tiene su tiempo, pero curiosamente, a pesar de que ha sido publicado ya hace buen tiempo, todavía esto es una realidad de la antigüedad que poco es conocido. Ustedes ven en sus pantallas, en la parte superior derecha, una página de estos papiros mágicos griegos y quise proyectarla aquí para mostrar que no importa simplemente lo que dice el papiro, sino también cómo lo dice y cómo es representado, en el sentido de que las imágenes, los signos que encontramos aquí, también representan para quienes los están leyendo este poder mágico o esta realidad de protección, etcétera. Entonces, lo que se dice va a estar relacionado con el modo como se dice, con las representaciones e incluso vamos a encontrar en algunos casos rúbricas, es decir, unas indicaciones o instrucciones para el que está haciendo el sortilegio o la magia de tal manera que pueda hacerlo al pie de la letra para que surta el efecto que se está esperando. ¿Sí? Estos fueron encontrados principalmente en el siglo XIX en las localidades de Tebas y el Fayum. Estamos al norte de Egipto. ¿Sí? Y allá este es una localidad en la cual la arqueología sigue teniendo pues una gran difusión y se siguen encontrando nuevos elementos. Estos papiros también expresan el sincretismo del mundo grecorromano, incluso e iranio. Estoy haciendo referencia a Irán y principalmente a las tradiciones del zoroastrismo, que en cierta parte del mundo romano van a verse confundidas y también vinculadas con el cristianismo por el modo como se está comprendiendo la vida y la resurrección como tal. Y expresan ese sincretismo que se va a dar en Egipto, principalmente del siglo III antes de la era común al siglo IV de la era común. No perdamos de vista que en Egipto está una de las grandes diásporas judías fuera del Eretz Israel, fuera de la tierra de Israel. Y allá esa diáspora va a tener una vinculación muy grande con el pensamiento griego. Desde allá vamos a tener los escritos de Filón de Alejandría, posiblemente algunos escritos deuterocanónicos de la Biblia hebrea, como el libro de la sabiduría, van a estar vinculados a estas tradiciones y por supuesto que allí también vamos a tener comunidades cristianas que recordemos que una de las características de la difusión del cristianismo es que aprovecha la presencia de sinagogas en la diáspora para llegar a difundirse también como movimiento de seguidores de Jesús de origen judío. ¿Sí? También vamos a encontrar en estos papiros una gran presencia de liturgias en honor a una divinidad que fue muy conocida en mediados del siglo I, que es Mitra, ¿sí? Y vamos a encontrar manuales para el mago,
¿sí? Equivalencias simbólicas, sortilegios, amuletos, etcétera. Hago un paréntesis aquí. Mira que frente a estas realidades en las cuales incluso se invoca una realidad en un idioma no conocido por el público en general, pues se le da un poder precisamente a eso que se pronuncia, ¿sí? Y parte de ese poder está en que se está hablando un lenguaje desconocido, como lo que encontramos en Jesús diciendo Efetá, allá en el ritual de curación de esta persona. Posiblemente, no sé si hayan escuchado esta expresión que la escuchamos, que la tenemos en algunas incluso películas de magia, hocus pocus. Pues parece ser que el origen de esa expresión hocus pocus viene de la liturgia católica en latín, es decir, la liturgia tridentina, cuando en el momento de la eucaristización del pan, el presbítero, el presidente de la asamblea, llegaba a decir, hoc est corpus meus, esto es mi cuerpo. Como las personas no entendían lo que estaba pasando, pero sabían que allí estaba sucediendo una transformación del pan en el cuerpo de Jesús, pues pensaban, esto es magia. Y parte de la magia está en el idioma en el cual está hablando esta persona, que es algo que no entendemos, ¿sí? Entonces eso le da un carácter incluso de mucho más sacral a esta realidad que se está realizando. Parece ser que aquí viene esta comprensión hocus pocus como tal. Aquí en la estrategia pues se busca por el conocimiento y la pronunciación del nombre de Dios tener poder sobre realidades de la cotidianidad. Y esto es muy importante porque viene a ser desarrollado incluso por las teologías contemporáneas en torno a la palabra, ¿sí? Y recuerden ustedes esa expresión de las mamás cuando le dicen al niño, la palabra tiene poder. Pues aquí subyace también esa comprensión. La palabra tiene poder. Parece ser que desde estas tradiciones, cuando se habla de la participación de la criatura, del ser humano, en la imagen y semejanza con el Creador, parte de esa semejanza con Él es el poder de crear con la palabra o incluso también de destruir. Entonces aquí por el principio, nombrar algo no es simplemente un chorro de aire que sale de la boca, sino que nombrar algo es llamar a ese algo a la existencia. Es por esa razón que en la tradición del Antiguo Testamento el nombre de Dios no puede ser pronunciado bajo ningún motivo, porque es que pronunciar el nombre de Dios también cae en idolatría, es querer manipular a Dios en favor de los propios intereses. Por eso, recuerden ustedes, cuando un judío ve las letras del tetragramatón, no pronuncia el nombre, sino que dice el Señor, nosotros lo traducimos como el Señor o Adonai o el nombre mismo simplemente se dice, ¿sí? Precisamente porque el nombre es sagrado y es impronunciable. Es Hashem, por ejemplo, ¿sí? El nombre es impronunciable. Ahora, la práctica mágica va a suponer una fórmula y cuando yo digo aquí de fórmula, estoy hablando de una receta. Y piensen ustedes en las recetas de cocina, ¿sí? Para que el plato salga de una manera perfecta, tiene que seguirse al pie de la letra las instrucciones que aparecen en la receta. Si dicen tantos gramos de azúcar, solo son esos gramos. Si le echo más, daño la preparación. Entonces aquí la clave es seguir esa fórmula al pie de la letra. Y en esa fórmula se mezclan palabras, elementos, pueden ser objetos y gestos que solo pueden realizarse por parte de un iniciado. Es decir, esto no lo puede realizar en la comprensión mágica de la realidad, esto no lo puede realizar cualquier persona, sino solamente una persona que desde la red simbólica en la que está viviendo, desde la comunidad en la que está viviendo, sea reconocida como aquella que ha sido investida socialmente por ese poder para realizar esa práctica que está realizando. Ya podemos entender por qué Jesús va a ser criticado por algunas autoridades religiosas por hacer lo que realiza. Jesús no pertenece al clero, por ejemplo. Jesús es un laico y hace lo que hace independientemente de los permisos que tengan. Entonces, parece ser que parte de la oposición que vamos a encontrar contra Jesús en los evangelios tiene que ver con eso. Este está haciendo esto
y no es un letrado, no es un fariseo, no es un escriba, no es un sacerdote, entonces no hace parte de ese grupo cerrado o esa élite de iniciados. Lo que tenemos aquí también tiene que ver con el control. Sí, con el control. En el mundo de la magia, solamente el que es iniciado puede realizar esta receta, so pena de que pues le salga mal el conjuro y genere otro tipo de reacciones o de realidades. Ahora, al Dios Supremo se le van a dar de manera indiferente y conjuntamente los nombres de divinidades importantes de varios pueblos. Miren ustedes, voy a leer aquí ya de una vez parte de unos de los papiros mágicos cristianos. Mira lo que se dice. Leo solamente papiro 1 y papiro 2. Dice el papiro cristiano 1. Dios todopoderoso, santo, verdadero, amigo del hombre y demiurgo. Demiurgo es el que obra en la creación a través del cual se realiza todo lo creado. Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, muéstrame la verdad que hay en ti. ¿Quieres que vaya a Cute o te encuentro como mi colaborador benévolo conmigo? Así sea. Amén. ¿Qué le está pidiendo este papiro a la divinidad? Que lo ilumine de alguna manera en la toma de una decisión. Si quieres que haga esto y para ese querer puede invocarlo simplemente, pero también puede recurrir a alguna técnica mántica. Cuando yo hablo aquí de lo mántico, estoy hablando de la adivinación, ¿sí? Y puede ser algo tan básico como lo que encontramos en algunos relatos bíblicos, por ejemplo, en el libro de Jueces. Recuerden ustedes cuando el arca de la alianza es robada por los filisteos, que empieza a generar algunas desgracias en el campamento filisteo. Ellos finalmente deciden poner el arca sobre un carro atado a unos bueyes y que los bueyes vayan a donde Dios los esté guiando. Es decir, que sea el azar el que de alguna manera manifieste la voluntad de la divinidad sobre algo. Esto lo encontramos aquí. Y miren ustedes, muchas veces también se sigue practicando esto, ¿sí? Voy a lanzar los dados o voy a abrir la Biblia en tal versículo, voy a abrir el horóscopo para saber qué es lo que tengo que hacer, o voy a consultarle a tal persona que es un padre espiritual o tal otra persona. Eso se sigue presentando. El deseo de controlar el futuro, que es algo muy humano, lo encontramos aquí. Ahora, vuelvo a esta mención indistinta de los nombres de divinidades. Lo encontramos en el papiro número 2. Dice así. La puerta, Afrodita, Afrodita, Rodita, Odita, Dita, Ita, Ta, Aor, por, Yao, Shabaot, Adonais, yo te ato, escorpión arterístico, mantén alejada esta casa de toda serpiente maligna y de todo mal. Pronto, pronto. El santo Focas vive aquí. Mira que se está invocando también a otras figuras agiógrafas del mundo antiguo. San Focas va a ser muy famoso en la protección de los navegantes en la antigüedad. ¿Sí? Se va a ser conocido por eso. Es un santo que vive en la zona sur del Mar Muerto, posiblemente en el siglo III, finales del segundo y siglo III, y se va a relacionar precisamente con la protección a los viajeros, que más adelante va a ocupar de alguna manera esa imagen San Cristóbal. Dice el papiro mágico número 3. Dice Jor, Or, por, Yao, Shabaot, Adonai, Seloé, Salamán, yo te ato, escorpión artemisio, 315 veces, guarda esta casa y a sus habitantes de todo mal, de todo hechizo, de los espíritus aéreos y de ojo humano y de la terrible enfermedad y de la mordedura de escorpión y de serpiente, por el nombre del Señor Altísimo. Guárdame, Señor, Hijo de David, según la carne, el nacido de la Santa Virgen María, Santo Dios Altísimo, del Santo Espíritu, gloria a ti, Rey Celestial. Amén. Mira que si bien se mencionan diversos nombres de la divinidad, el contenido es muy semejante al que ustedes van a encontrar en algunos grupos de oración, por ejemplo. Es muy semejante el contenido de la oración, la petición, que se guarde, que se proteja a la persona de todo mal, etcétera, la encontramos. Entonces, mira que aquí hay una mezcla y un sincretismo muy interesante entre nombres de las divinidades. Hay nombres hebreos, Yao, que sería una abreviación del tetragramatón, Adonai, Shabaot, pero también hay nombres egipcios como Amón,
Fre, que posiblemente es una referencia a Ra. Hay nombres babilonios como Bel, Semesilan, hay nombres griegos como Zeus, Helios, Apolo, y hay otros de diferentes culturas, tradiciones que incluyen incluso tradiciones celtas, por ejemplo, se han encontrado como Eón, Acéfalo, Abrasax, Ablatanalba. De aquí viene, por ejemplo, esta expresión que ustedes van a encontrar en prácticas mágicas como abracadabra, ¿sí? Desde aquí vamos a encontrar esta expresión. ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos o clases de práctica mágica que aparecen en estos papiros mágicos griegos? No solo estoy hablando de los cristianos, sino de los papiros mágicos griegos en general. Aquí tenemos otra página de estos papiros. Miren ustedes, está la fórmula, pero también hay una representación de cómo se debe desarrollar la fórmula, etcétera, o de alguna divinidad protectora, casi a modo de amuleto, que es lo que tenemos aquí. Lo que pretende el mago es conocer, realizar, obtener aquello que por medios naturales no puede un ser humano porque lo impiden las leyes de la naturaleza. Por eso la magia de alguna manera quiere alterar lo que naturalmente se espera que sea imposible, que no sea tan fácil de realizar. Y para conseguirlo, en los papiros contemplan al menos tres procedimientos. Uno, convertirse el mago mismo en un ser sobrenatural, ¿sí? Puesto que solo estos pueden romper el orden natural, ¿sí? Aquí se busca la inmortalización del mago por una iniciación mistérica. Piensen ustedes en las tradiciones latinoamericanas, en el proceso mediante el cual el iniciado entra en contacto con el ser espiritual, que en algunos casos es el alebrije en tradición mexicana, por ejemplo, ¿sí? El animal, el tótem, la figura totémica con la cual se va a relacionar, ¿sí? Aquí es el ser humano que de alguna manera entra al mundo de lo divino, y entrando al mundo de lo divino va a adquirir características propias de los dioses para actuar sobre la realidad, transformando la realidad misma. ¿Sí? O defendiendo a la persona que se quiere hacer, o generando, vamos a encontrar algunos tipos de amuletos para buscar el amor, por ejemplo, la atracción, ¿sí? O también incluso para generar el mal. No es el caso de los papiros cristianos. También, la otra vía, conseguir que un dios del mundo superior astral, es decir, que está por encima de las esferas lunares, que es decir, el hiperuranio, actúe en favor del mago a través de un ser intermedio. Puede ser un demonio, un ángel o un arcángel. Entonces, aquí, a diferencia del proceso anterior, donde es el mago el que es divinizado, el que entra en el mundo de lo sagrado, aquí es la divinidad la que actúa a favor del mago con un ser que es intermedio, ¿sí? Aquí está este mundo de los seres intermedios, de los seres intercesores, va a ser muy fuerte porque ya existe en la cultura grecorromana y egipcia e irania, ¿sí? Va a ser muy fuerte. Entonces, esta comprensión de los santos que de alguna manera van a reemplazar a los dioses penates del mundo romano, pues va a ser muy fuerte. Esta comprensión de los ángeles que los vamos a encontrar en tradición bíblica, pero sobre todo en tradición apócrifa de la época del Segundo Templo, en tradición apocalíptica, donde ya vamos a encontrar una jerarquía de ángeles y arcángeles, pues aquí va a ser muy fuerte esto, y los ángeles van a ser concebidos como seres protectores o que van a realizar alguna función en particular a favor de quienes los están invocando. Pues todo esto va a mezclarse también con esas tradiciones que ya existen en la cultura politeísta de la antigüedad. Ahora, la otra alternativa es obligar directamente a un ser intermedio, pero en este caso ya no de una divinidad superior, sino en este caso un ser intermedio inferior, ya sea un demon. Demon tradicionalmente ha sido traducido como demonio, pero nosotros podemos decir un demon es un ser espiritual, un genio. En la tradición griega va a ser entendido así, y puede haber demones buenos o malos. Recuerden ustedes, por ejemplo, en la apología de Sócrates que escribe Platón, Sócrates mismo va a afirmar que él está poseído por un demonio, ¿sí? Que es el que le permite discernir entre el bien y el mal.
es un demonio bueno como tal. Pero aquí lo que tenemos en ese recurso, al ser inferior, puede ser un demonio, un alma de algo, es que se ponga al servicio del mago, casi como que se esclavice. De aquí, por ejemplo, en las tradiciones más orientales va a surgir estas leyendas del genio de la lámpara, es decir, aquel personaje espiritual que sirve a un ser humano y que casi que es como un esclavo de un ser humano que es el que es capaz de tener poder sobre él a través de alguna práctica o a través de algún ritual en particular. Ahora, este puede engañar al mago, tiene el problema fingiéndose un dios de la esfera superior, entonces no se sabe en qué sentido poder ubicar a esta realidad. Insisto, esto lo vamos a encontrar de forma general en los papiros mágicos griegos, ¿sí? No es tan común en los papiros mágicos cristianos, ¿sí? Esto es principalmente en el mundo greco-romano, ¿sí? No es tan común en los papiros cristianos, insisto con esto. Ahora, ¿cuáles son los tipos o clases de práctica mágica que van a aparecer en estos papiros mágicos griegos? Aquí tenemos otra página. Este es también de origen egipcio. ¿Sí? Vamos a encontrar, por una parte, prácticas instrumentales. ¿Sí? Estas no buscan un objeto concreto, sino que sirven para todo. Llevan esa rúbrica para todo fin. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vamos a tener dos tipos. Uno, para la consagración del mago. ¿Sí? En este sentido, lo que se busca es un contacto directo, es decir, la unión mística con la divinidad para adquirir su dinamis. Su dinamis es el poder, la fuerza. Su neuma, es decir, el espíritu, o la aporroya, es decir, el conocimiento del misterio de la divinidad, a través del conocimiento del nombre, que es la esencia y le sirve como llave para todo y como arma contra todo. Es decir, conocer el nombre de la divinidad tutelar le va a dar la fuerza y el poder al mago para obrar en el ejercicio que quiera realizar. Miren que esta práctica la vamos a encontrar incluso en textos de origen rabínico que hacen referencia a exorcismos. Una de las características de la práctica de los exorcismos es que se van a hacer efectivos cuando el exorcista conoce el nombre del demonio o del espíritu maligno que quiere expulsar. ¿Sí? Es muy interesante, ustedes lo van a encontrar en algunos textos de los evangelios, como el capítulo 5 del Evangelio según Marcos, cuando en el relato del endemoniado de Gerasa, Jesús le pregunta al endemoniado cuál es su nombre y él responde, mi nombre es Legión porque somos muchos, ¿sí? Y conociendo el nombre ya puede tener poder sobre esa realidad para ser expulsada. Aquí la vamos a encontrar precisamente en esa realidad. En otros casos, también lo conocemos en textos rabínicos de finales del siglo segundo. Parece ser que hay una práctica ligada también con exorcismos, ligada a Salomón y a algo que va a ser, parece ser que es un amuleto o un talismán que va a ser llamado el anillo de Salomón. Y este anillo va a ser usado principalmente para el uso de exorcismos, invocando al hijo de David. ¿Quién es en ese contexto particular el hijo de David? Pues el hijo, literalmente, el hijo de David va a ser Salomón y según esas tradiciones paralelas, Salomón no solo era reconocido por su sabiduría, sino por su taumaturgia, es decir, su poder para realizar acciones maravillosas. Y parte de ello era el poder que le daba su anillo. Entonces, vamos a encontrar que se invoca al hijo de David para que genere la liberación del mal, en este caso la expulsión del demonio que está poseyendo a alguna determinada persona. Parece ser que hay algunos estudiosos que llegan a decir que cuando se invoca a Jesús como hijo de David, no se debe descartar esta hipótesis de que se le está relacionando como Salomón, es decir, el que es capaz de expulsar el mal, no tanto como un título mesiánico en sí mismo, sino en relación con la capacidad liberadora y taumatúrgica que tenía Salomón. Vamos a encontrar también prácticas que buscan someter a un demonio para tenerlo al servicio temporal o permanente del mago, como el que ya habíamos hablado en el caso de los genios, más hacia la región del oriente. Y también vamos a encontrar prácticas para conseguir bienes externos, como riqueza, salud,
éxito en los negocios, en competiciones deportivas, buscando el encanto personal. Aquí vamos a encontrar incluso prácticas preventivas, ¿sí? Es decir, para evitar el mal, para prevenir la enfermedad, la peste, la muerte, vindicativas para buscar justicia, mientras si la ley humana no funciona, pues que la ley del mundo de lo divino o del mundo de lo demoníaco funcione, entonces buscando el castigo hacia alguien, pero también de sometimiento, y de sometimiento vamos a encontrar también aquí en los textos de los papiros mágicos, prácticas maléficas, deseándole el mal a otra persona, o eróticas, buscando la atracción de esa persona, las vamos a encontrar también muy presentes aquí. Que esa mujer solo me mira a mí, que esa mujer no mira a nadie más, que si se llega a casar con otra persona le caiga esta maldición, la vamos a encontrar aquí. Y es muy curioso que por lo general las fórmulas en estos papiros son principalmente, en su gran mayoría, de varones hacia mujeres. No vamos a encontrar tanto de mujeres hacia varones. Y también vamos a encontrar prácticas mánticas. Lo mántico hace referencia al conocimiento de lo oculto, de los misterios como tal. El mago aquí busca obtener conocimiento. Por ejemplo, lo que ya hemos dicho, como el nombre verdadero del Dios, las realidades presentes, pasadas o futuras, relacionado esto con la adivinación, con la profecía. Incluso ustedes van a encontrar en las tradiciones de la Biblia hebrea el uso del efod con el turín y el tumi, el umín y el tumín, que hace parte, que son las piedras que tiene el sumo sacerdote, que parece ser que eran utilizadas con una práctica de conocimiento o de adivinación del futuro o para toma de decisiones, del urim y el tumín, perdón, que vamos a encontrar aquí en la misma tradición bíblica. Ahora sí, aterrizando, ¿cómo entendemos con todo este marco de comprensión los papiros mágicos cristianos? Quienes utilizaban estos amuletos pertenecían a un mundo en el que la magia había estado muy arraigada. Ahora, estoy hablando esto en pasado, pero a veces me da la sensación que todavía nuestro mundo y nuestra cultura es profundamente mágica. ¿Sí? No podemos decir que esta es una mentalidad superada, sino que hace parte de lo que somos como cultura humana y que es importante también reconocerla incluso en la piedad popular y en las tradiciones de quienes nos formamos en cierta confesión creyente. Ahora, en una geografía cósmica judeocristiana, los démones inferiores del aire, el agua o la tierra, pues van a pertenecer también al mundo de los ángeles caídos, al ejército del destructor. Y los démones superiores, pues van a ser precisamente el mundo angelical, el mundo celestial. Aquí vamos a encontrar que los personajes bíblicos como Abraham, Moisés o Salomón, de quien ya hemos hablado, no aparecen tanto mencionados por ser los protagonistas de la Biblia hebrea, sino por pertenecer al repertorio más valorado de la magia egipcia. ¿Sí? Estos personajes van a ser invocados constantemente en estas prácticas rituales. Lo mismo se puede afirmar con respecto a los arcángeles Rafael y Miguel, que van a ser muy mencionados, incluso hasta nuestros días. Los ángeles, en cambio, han sido sustituidos por santos locales, van a ser muy famosos, vamos a encontrar muchos aquí como San Focas o San Sereno, ¿sí? Que en otras traducciones se le conoce como San Sireno, ya que de San Focas ya hemos encontrado algunas referencias. También aparecen rasgos que suelen acompañar a las prácticas habituales de la magia, aunque ligeramente alterados, como anagramas cristianos, ¿sí? Es decir, en estos papiros, además del ritual o de la fórmula, van a aparecer anagramas como el ictus o como la cruz, referencias a María, también anagramas marianos van a aparecer muy fuertes, y el elemento que está a la base de toda la creencia mágica es la concepción dinámica o incluso neumática de la realidad. Es decir, la comprensión de que la realidad no solo es lo que nosotros percibimos a través de los sentidos de modo concreto, sino que la realidad es mucho más amplia, que la realidad tiene también una dimensión espiritual y esa dimensión espiritual no está alejada, sino que está en este mismo plano y por eso es importante entrar en relación también con ella. En esa comprensión, pues la dinamis, la fuerza, está en Dios
y de él procede, y la creencia en el poder ilimitado del verdadero nombre del Dios Supremo, es decir, el Dios Padre o el de Jesús. Voy a leer aquí algunos otros fragmentos de estos papiros mágicos cristianos para que podamos ver en lo que va a aparecer aquí, pues las características que ya he enunciado. Por ejemplo, en el papiro 4 hay una indicación que está entre paréntesis mostrando que esto no hace parte de la fórmula, sino que está en el papiro. Dice el paréntesis, las palabras en columna formando varias cruces y rodeando el busto de un hombre. ¿Sí? Y el contenido es este, Evangelio curativo según Mateo. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando y proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda debilidad en el pueblo. Miren, son expresiones de Mateo, ¿sí? Que hace parte de los estribillos del inicio de Mateo. Y llegó su fama a toda Siria y le llevaron los enfermos y Jesús lo curó. Mira que este papiro realmente es una cita directa de los evangelios, ¿sí? Y en sí mismo tiene también la función de ser talismán, ¿sí? Es decir, como la misma palabra que encontramos en la Biblia, pues va a tener también un uso en sentido mágico, en sentido de protección. El papiro 5 dice, guarda y protege a Aría del escalofrío que dura todo el día y del escalofrío diurno y del escalofrío nocturno y de la aguda fiebre de la cabeza. Esto lo harás benignamente y por completo según tu voluntad primero y según la fe de ella, porque es esclava del Dios vivo y para que tu nombre sea absolutamente glorificado. Poder de Jesucristo, Padre, Hijo, Madre, Espíritu Santo, y se dice que en el papiro hay una inscripción donde hay un alfa y un omega y al final aparece Abrasax, que es el nombre de una divinidad en el mundo celta. El papiro 5b parece ser que inicia con una cruz y dice lo siguiente, huye, espíritu odiado, Cristo te persigue, te han atrapado el Hijo de Dios y el Espíritu Santo, Dios de la piscina probática, salva a tu esclava Joania. Parece ser que esta es una invocación en favor de una persona que se llama así, Joania, hija de Anastasia, alias Eufemia, de todo mal. En el principio existía la palabra y la palabra se dirigía a Dios y la palabra era Dios y todo se hizo por medio de ella y sin ella no se hizo nada de lo hecho. Está citando el capítulo 1, verso 1 y 2 del Evangelio según San Juan. Cita textual. Continúa, Señor, y hay una cruz. Cristo, Hijo y Palabra de Dios vivo, el que cura toda enfermedad y todo padecimiento, cura y cuida también a tu esclava Joania, hija de Anastasia, alias Eufemia, y rechaza y ahuyenta de ella toda fiebre y todo escalofrío febril, cotidiano, terciano, cuartano y toda enfermedad. Pedí la intercesión de Nuestra Señora, la Madre de Dios, y de los gloriosos arcángeles, y del santo y glorioso apóstol y evangelista, y teólogo Juan, y de San Sereno, y de San Filoxeno, y de San Víctor, y de San Justo, y de todos los santos, porque invoqué tu nombre, Señor Dios, el milagroso y gloriosísimo y terrible para tus enemigos. ¿Sí? Y entonces es una oración pidiendo por esta Giovanni. Y finalizo ya con esto porque el tiempo ya se nos ha terminado. Hay otra inscripción, otro anagrama que empieza For, Elohei, Adonai, Yadom, Sabaoth, Miguel, Jesús, Cristo. Ayúdanos a nosotros y a nuestra casa. Amén. Dios de las cruces que hay aquí, ayuda a tu esclavo Apfúas. Amén. Señor Dios y mío y mi esperanza, mira a Tecla y a sus hijos, mira a Nea y a su esclava, mira a Afpus, mira a Zacahuón, mira a Dionisio y a sus hijos, mira a Eladio, mira a Ptolomeo, míralos según se nombran, pues en todo te obedecí. Ahora, Señor, ven con misericordia y benignidad a tu esclava Nonus y protégela de todos los males que la rodean. Mira que en términos generales, los papiros mágicos cristianos son apotropaicos, es decir, tienen esta finalidad de protección. No vamos a encontrar estas otras realidades que veíamos en los otros papiros, donde hay finalidades incluso maléficas o para uso de algún ser espiritual a favor o en contra de alguien, sino que todo es principalmente apotropaico. Cerrando ya, ¿qué podemos pensar de todo esto? Mira que cuando se estudia la historia del cristianismo de los orígenes, por lo general lo hacemos desde los textos oficiales,
por ejemplo, desde los escritos de los padres de la Iglesia y desde los grandes concilios. Y llegamos a tener la tentación de pensar que eso que dicen los padres, pues así pensaba todo el mundo en el cristianismo, ¿sí? Que si así lo escribía el obispo de Hipona, pues todo el pueblo que estaba en Hipona creía de la misma manera. Pero es que solo teníamos una parte del conocimiento de esa realidad del cristianismo de la antigüedad y no mirábamos cómo se vivía en la práctica ese cristianismo. Y parece ser que en esa práctica el cristianismo pues no solo escuchaba pues la doctrina que emitían los padres o los obispos, etcétera, sino que también vivía en un mundo donde había una hibridación cultural, donde había también todos estos sincretismos y donde la magia estaba presente. Lo que nosotros hoy en día podríamos llamar una piedad popular, pues también se veía en la antigüedad. Nunca ha existido un cristianismo puro, es decir, que viva sola simplemente desde la perspectiva doctrinal o desde lo que algunos llaman sana doctrina, etcétera, sino que siempre ha estado mezclando y coexistiendo con estas otras realidades que pues, son importantes estudiarlas, conocerlas como parte del patrimonio y de la historia del cristianismo mismo. Entonces aquí se nos abre un panorama muy interesante que hace parte pues de nuestra tradición, de la tradición de la cual venimos y que todavía podemos seguir reconociendo en las vivencias cotidianas que encontramos en nuestra cultura latinoamericana, que sigue siendo de alguna manera permeada por el cristianismo. Bueno, finalizo aquí, les agradezco mucho por su escucha y bueno, si tienen alguna pregunta, algo que comentar, pues este es el momento para hacerlo. Don Melvin, profesor, lo tenemos con la mano levantada. Sí, gracias, Juan Alberto. Muy interesante la charla. Eh, ¿qué, no sé si sea un poco amplio tal vez la pregunta, pero ¿qué diferencia habría entre la magia del cristianismo con la magia del Antiguo Testamento? Específicamente con respecto a las plagas en Moisés, que se menciona que Moisés y Josué lanzaron una vara y que se convirtió en una serpiente. Eso por un lado. Lo otro, también es que yo veo que la palabra magia, sí, es un concepto muy genérico, porque también se menciona, así se mencionaban a los tres reyes magos también, ¿verdad? Con ese término. Y veo también que la palabra, usted mencionaba de abracadabra y talismán. Bueno, abracadabra como parece que tiene un origen arameo también, por ahí he Sí, sí, visto. sí. Sí. Y talismán es griego. Entonces, eh, por ahí va el asunto. Entonces, y usted hablaba al comienzo de que no hay una causa de causa y efecto con respecto a la magia, obviamente. Pero entonces pasaría más por una cuestión de fe. El poder creer o no es una cuestión más, en este punto más de fe. Eso sería, Juan Alberto, gracias. Melvin, muchísimas gracias por todas estas observaciones y comentarios que nos haces. Quisiera iniciar con el último comentario que has hecho. Desde el punto de vista antropológico, tanto la magia como el ritual, incluso oficial, funcionan siempre que haya fe. Es decir, la condición de posibilidad para que se surta el efecto esperado es creer en que va a suceder esto. ¿Sí? Esto se ha estudiado desde la antropología, por ejemplo, en el caso de realidades o de fenómenos de posesión. ¿Sí? Una de las condiciones de posibilidad para que haya una posesión es que la persona crea que un espíritu puede poseer a la persona. Si no lo cree, no va a suceder absolutamente nada. ¿Sí? Y eso implica tanto para una religiosidad oficial, tanto para la liturgia, es que si yo no creo que ahí pasa lo que creo que está sucediendo, pues no voy a entrar en esa red simbólica y lo mismo para la magia en general. Este es un punto de conexión tanto entre lo oficial, que se llamaría ritual o incluso liturgia, como lo no oficial, que algunos llaman magia o superstición. ¿Sí? Son elementos comunes. Si se cree, se surte el efecto, si no, no pasa nada. Y ahí sí me devuelvo a la primera pregunta
en torno a la diferencia entre la magia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Vamos a encontrar estas expresiones principalmente en los relatos a los cuales tú has hecho referencia. Por ejemplo, el rey de Egipto, que en la Biblia hebrea lo llaman el faraón, tiene una corte de sabios o de magos que de alguna manera lo que hacen es replicar las obras de Moisés a través de su bastón, etcétera, pero vamos a encontrar esa competencia mientras que las obras de Moisés lo superan en prodigios, la corte mágica de Faraón pues no alcanza el nivel y la altura de lo que va a realizar Moisés. El otro ejemplo que tú pusiste ya del Antiguo Testamento, cuando se hace referencia a los magos de Oriente que visitan a Jesús, que los vamos a encontrar principalmente en el Evangelio según Mateo, parece ser que estos magos no hacen referencia a este tipo simplemente de magia de la cual hemos hecho referencia aquí. Parece ser que ellos son los científicos de su época relacionados con el conocimiento de los astros y con la comprensión de que hay una interrelación entre el mundo de los astros y su movimiento con realidades que suceden en la historia de los seres humanos. Hoy en día llamaríamos a esto astrología, pero esa división no existe en la antigüedad, ¿sí? También vamos a encontrar la referencia a un mago en Hechos de los Apóstoles, recuerden ustedes a Simón del Mago, que posiblemente se acomode mejor a esta comprensión de magia que hemos presentado, ¿sí? Alguien que realiza algún evento taumatúrgico, pero sí, pero no hace parte de la oficialidad, ya sea del mundo griego, romano o judío, ¿sí? El mismo nombre está indicando que posiblemente tiene un origen judío y que por eso puede estar obrando según alguna realidad espiritual posterior. Ustedes se van a dar cuenta que lo que se realiza con Simón el Mago tiene casi visos de exorcismo, ¿sí? Y entonces para que él pierda el poder que está realizando aquí. Pero mira que la magia está aquí íntimamente relacionada. Bueno, entonces teníamos eso entre Antiguo y Nuevo Testamento, los Magoi que visitan a Jesús. Creo que he tratado de responder a tus inquietudes. Bueno, lo que tú comentabas sobre las palabras, por supuesto, abracadabra parece ser que tiene un origen en la espiritualidad incluso cabalística o de cierta espiritualidad mística tardía en el rabinismo del primer milenio, ¿sí? Y el hocus pocus que yo hacía referencia parece ser que tiene su origen en el latín, pero es importante eso. Los términos talismán, etcétera, es importante también tener en cuenta la etimología, como muy bien lo acabas de señalar, Melvin. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Melvin. Rosemary tiene la mano levantada también, Rosemary, imagino. Gracias, muy amable, muy buenas tardes. Gracias, profesor Juan Alberto Casas. Excelente tema, de verdad que muy agradecida. No sé si la pregunta se saldrá del tema o no, pero lo asocié, profe. Bueno, respecto a los padres exorcistas, ejemplo, el padre Gabriel Amors, ¿qué tan cierto es que una persona pueda morir de una, llamémoslo acá, brujería? Ejemplo, acá vivo en Colombia y acá se emplea muchísimo eso, profe. Dice, le hicieron mal, le hicieron esto, está así, no puede. Entonces, a mí por mi fe, pues no sé hasta dónde sea cierto y oyéndolo a usted ahorita, como decía, si tengo fe, pues no me va a pasar nada, pero si no, sí, pero hay muchísima gente que dice, no, yo creo en Dios, pero más sin embargo me hicieron esto, murieron por esto, le hicieron brujería. Entonces no sé hasta dónde, no sé si me haga entender, profe. Rosmi, te entendí muy bien, pero Gracias. te comparto la misma pregunta. Es decir, no sé, tengo tu misma pregunta. No sabría cómo entender esto más allá de lo que desde la antropología se ha querido profundizar. Incluso hay estudios muy interesantes desde la antropología, desde emic perspective, ethic perspective, etcétera. Hay una antropóloga que desarrolló gran parte de sus estudios en México. Ella se llama Felicitas, ay, se me olvidó el apellido. Eh, eh, no, se me fue el apellido en este momento, donde hace precisamente un estudio fenomenológico de este tipo de casos.
pero comparto tu misma inquietud. Sí, no sabría cómo, fuera de lo que hemos visto aquí, es algo que vale la pena pues seguir profundizando, pero hasta ahí llego. Mm. Felicitas Goodman se llama ella. Ese es el apellido, Felicitas Goodman. Muchas gracias. Erika, Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Erika. Ok. eh, Me llama poderosamente la atención el tema y saber que hoy en día aún creemos en eso y creemos en que tenemos que seguir un ritual, así como dijo usted, un recetario al pie de la letra, y si no lo seguimos, nos va a pasar algo malo, nos va a caer una maldición. Y es terrible saber que hay muchas personas que todavía se creen eso, porque usted bien lo dijo, ¿tiene poder? Si yo creo. La iglesia tiene dogmas de fe en los que creemos y estamos seguros, y hay personas que no creen, pero me llama la atención eso, que a veces lo usan para las personas decir, si vos no lo rezás a San Jerónimo, a San no sé qué, a San Benito, y no hace esto a tal hora y no seguí esto, como que nos va a caer una maldición. Igual estaba escuchando a una señora que decía que uno todos los días a las 3 de la tarde tiene que hacer el de la Divina Providencia, porque si no lo hace, a uno no le va bien. O sea, sentir que la gente la tienen como atada a un yugo, y en vez de sentir que el mago quiere hacer algo, o sea, siento como que se dejan usar, se dejan manipular. ¿Cómo hacerles entender que Dios no es un Dios de ataduras, sino un Dios que nos vino a liberar? ¿Cómo hacer creer a alguien que no es tan así, que no es tan al pie de letra, que no es que tenés que repetir las 700 veces y darlas no sé cuántas vueltas y ponerles no sé cuántas velas, que es algo que no hay que seguir un recetario y no hay que poner en un papelito a fulanito de tal, a sultanito de tal y prender la vela? Que seguimos creyendo que tenemos un Dios mago, que si le hago y pongo de cabezas a la Virgen, me va a suceder, que me va a dar lo que yo quiero. No sé cómo que hoy en día tenemos tanta inteligencia, tantas cosas, aún hay personas que están atadas a eso y uno no las puede liberar. ¿Cómo podríamos hacer como enseñanza masiva para ir poco a poco bajándole eso, quitándole un poquito la carga? ¿Cómo se podría? Erika, muy interesante tu observación. Yo creo que en mi caso particular, antes de emitir cualquier juicio teológico o incluso moral sobre estas prácticas y sobre las creencias que subyacen a la práctica, creo que es muy interesante el analizarlas como fenómeno, en cuanto fenómeno cultural y social. Por eso aquí estoy recurriendo precisamente a las perspectivas antropológicas o sociológicas, porque es un fenómeno absolutamente interesante. ¿Sí? Que vale la pena profundizar, no simplemente emitir el juicio y señalar, es que no haga esto. Antes de decir no haga es por qué lo hace. ¿Sí? Digamos, ¿cuál es la razón que lo está llevando a hacerlo? ¿Qué piensa cuando lo hace? ¿Qué se imagina que hay detrás? Es muy interesante indagarlo antes de emitir cualquier juicio de valor al respecto, ¿sí? Porque detrás puede haber una búsqueda absolutamente sensata de la divinidad o de la misma espiritualidad, que es importante reconocer que puede ser que yo no la comparto, ¿sí? Pero no me lleva a emitir el juicio sobre ella. Creo que es importante, insisto, antes de emitir cualquier juicio, preguntarnos qué es lo que subyace a este tipo de mentalidad y de prácticas y de creencias, ¿sí? Desde el punto de vista social, esto es
fascinante, es interesantísimo. No solo cómo se presentó en la antigüedad, que es precisamente el contexto de esta charla, sino cómo se sigue presentando hoy en día, donde el cristianismo es tremendamente diverso, no solo desde una perspectiva de una doctrina oficial, sino desde las prácticas que vemos en la vida diaria, en la religión vivida, ¿sí? Que es importante reconocer, ¿sí? Pero gracias por esto que nos indicas, Erika. Muchas gracias, Erika. María Elena y luego Paquita. Hola, buenas tardes. Sí, ha sido muy Hola. buena la charla, muy interesante. Muchísimas gracias. Y esto que dice Erika, a mí me llama la atención porque yo no tengo ya mi madre, pero yo hablo a veces con la gente como estas señoras, madres de nosotros, nos enseñaron tanto y ellas no vieron como nosotros ahora vemos la Biblia, ni estudiaron mucho, ni nada. Sin embargo, eran muy sabias. Y una de las cosas que mamá nos decía a nosotros era esto, que si uno, como estaba diciendo usted, si uno creía en las cosas, las atraía. Y yo estoy pensando en eso, que eso me va, entonces yo lo estoy atrayendo, yo lo estoy trayendo hacia mí. Pero que si uno no creía en esas cosas, entonces no iba a pasar. Que sí, que habían cosas en la Biblia, pero no iba a suceder si uno era una persona capaz de no creer en esas cosas. Y yo creo que lo más importante de todos nosotros es creer en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En su palabra, en sus enseñanzas y seguir, ¿verdad? Teniendo esa fe fuerte y todo eso de él. Y con estas gentes que mandan esos mensajes, pues a mí me los ha mandado y yo no les doy como importancia de que sí, que haga esto y que dentro de tantas horas un milagro y que esto y que el otro, no, esas cosas son, pienso que nada que ver. Y muchas gracias, está muy buena la charla, gracias y muchas bendiciones. Buenas tardes. Gracias, María Elena, muy amable, muy bien. Paquita, sí, abrí el micrófono, Paquita, para escucharte. ¿Me puedes abrir? No sé, eso me pasa a veces. Ya te Todavía estamos no. escuchando. Ya te escuchamos. Ah, bueno. No, yo tratando como de resumir, o más bien de concluirlo, de toda esta información que hemos recibido, lo que podemos pensar es que como todo fenómeno humano no es puro, sino que hay influencia de muchas partes. Entonces, el cristianismo nuestro está influido, digámoslo así, por creencias mágicas que pasaron de otras culturas hacia el cristianismo nuestro, ¿verdad? Entonces, todo lo que se refiere a novenas, a, a rezos de tal día, a milagros, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si los milagros podrían caer ahí, pero todas las costumbres que nosotros tenemos sobre rezos, diferentes rezos, el trisagio, todas estas que eran muy de moda hace muchos años, son producto de esa herencia mágica de culturas antiguas. Entonces, no sé hasta qué punto hay que respetarlas o hay que quitarlas o no sé qué conclusión podemos llegar al haber oído esta charla, ¿verdad? No sé si me explico. Sí, Paquita, qué interesante esto. Yo creo que cualquier toma de decisión, lo que tú dices, conservarlas o quitarlas, debe estar precedidas por el deseo de entenderlas, ¿sí? Es decir, a veces lo que no se entiende, entonces se genera temor. No, tratar de entenderlas, por qué está sucediendo esto, y una vez entendiéndolas se puede discernir mejor cómo actuar frente a ellas. Pero aquí es la necesidad precisamente de comprender esta realidad, ¿sí? Que a veces podemos caer en la tentación de satanizar una práctica,
de prejuzgarla sin habernos dado a la tarea de mirar qué es lo que hay detrás de la misma. Y Ujú. precisamente creo que una gran motivación que quiero dejar aquí tiene que ver con eso, ¿sí? No mirar simplemente esto es bueno o es malo, sino qué es lo que hay de fondo, cómo podemos entender mejor esta realidad para decidir mejor al respecto frente a la misma. Excelente. Muchas gracias. A ti. Silvia, Buenas tardes. Hola, Silvia. Hola. Bueno, a veces uno no quisiera como, bueno, yo ahorita con todo esto que venís dando, como que se me va abriendo un poquito más cuando yo leo la Biblia y leía la parte del rey Saúl, que fue maldecido porque llamaba a la bruja y todo eso. Entonces, uno en la religión evangélica siempre tiene que mencionar la religión, porque pues cómo te vienen enseñando esas cosas, pero no de la manera como usted la está llevando. Y lo mismo cuando Abraham y todas las historias que venimos leyendo. Entonces, eh, eso te va creando un miedo. Te va creando un miedo, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Aquí, dependiendo de la cultura en la que estás y todo eso, aquí en Nicaragua es muy común, le llaman los pueblos brujos. Entonces, donde la gente va y paga y todo eso, pues para hacer maldades. Pero también eso está muy arraigado dentro de la religión. Y voy a mencionar mi religión, que es la evangélica. Porque todos los días te reprenden. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, 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 te estamos Sí, escuchando. bueno. Porque todos los días, si vos vas o vienen, siempre están reprendiendo los demonios, la maldad, el brujo, magia blanca, magia negra y todo eso. Entonces eso te va creando un miedo y a veces este miedo no te deja enfrentar la situación y todo lo que te pasa en la vida es porque es brujería, es porque te están haciendo daño. Entonces te creas te creas ese miedo y a veces buscas al mismo Dios, pero con miedo que es. Entonces creo que eso como que esto me abre más la mente, pues a no sentir ese miedo, sino a ir descubriendo todo esto que pasa en la cotidianidad de mi vida, de mi hogar, lo que me va pasando, por qué me pasan las cosas y todo eso, y no atribuirlo a lo mágico, sino pues porque de que existe, sí existe. Aquí en Nicaragua es muy común ir a los pueblos brujos de aquí de Nicaragua y pagar y hacen cosas, pero las religiones se han agarrado de eso para meter en miedo a las personas, meter en miedo a las personas y el miedo te paraliza a no seguir como escudriñando, como aprendiendo sobre él. Era como mi impresión que me da. Muchísimas gracias. Silvia, me parece, no sabes cuánto te agradezco por esta intervención, me parece bellísimo lo que nos estás compartiendo, porque en el fondo nos lleva a hacer una pregunta desde nuestras propias prácticas de creyentes, no tanto de las prácticas de otros, sino qué es lo que nos está motivando a relacionarnos con la divinidad, con Dios, con Jesús. El miedo, ¿sí? Que en muchos casos el miedo puede ser una reacción básica de un instinto de supervivencia. Sí, es necesario el miedo para evitar algún peligro, algún riesgo, etcétera. Pero cuando el miedo paraliza, especialmente frente a lo desconocido, pues lo desconocido va a ser visto todo ello como una amenaza. ¿Sí? Y entonces va a paralizar aún más. En la relación con lo divino, yo me relaciono con la divinidad por un miedo que tengo o porque me experimento amado, que eso es otra cosa, ¿sí? O porque experimento que la divinidad me está transformando, me está salvando, ¿sí? Ahí creo que ahí hay un punto muy importante para la comprensión incluso de esto que venimos hablando, que es la magia que la existencia, es algo que no se puede negar. En el mismo cristianismo hay comprensiones mágicas de la realidad.
¿Qué es lo que está motivando a esas mismas prácticas y a esas creencias y a a esas comprensiones? Es que si no tengo la medallita, si no hago la oración, ¿me puede pasar algo? Entonces, lo que está en el fondo es cuál es la imagen de Dios que yo tengo. Ahí hay una pregunta muy interesante que hacer. Qué interesante esto y queda para seguir conversando, para seguir dialogando. Gracias, Silvia, bellísimo esto. Gracias, Silvia. Ahora seguiría Rocío y luego creo que Rosa María. Rosita, luego de Rocío. Ok, buenas tardes. Muchas gracias, profesor. Excelente. Yo solo quería hacer dos comentarios pero me voy a referir no necesariamente a lo de la conferencia, porque en la conferencia usted hablaba sobre el cristianismo, sino a esta práctica que tienen los judíos que utilizan este mesuzá, creo que es así, que ellos lo tocan y se hacen como una señal, ¿verdad? Ujú, ujú. Y también me hace gracia en Turquía que son países árabes y en Grecia que tienen ese ojo, ¿verdad? Entonces, ella como, no lo veo como mago, sino como cultural. Ese era el comentario que quería hacer. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Muy interesante. Mira que aquí hay una combinación muy interesante de prácticas relacionadas incluso con las creencias. La mezuzá, a la cual hace referencia Rocío, es precisamente esta cajita que ustedes van a encontrar en las jambas de las puertas, en los marcos de las puertas de las casas de los judíos, pero también incluso en la puerta de Jaffa en Jerusalén, en la ciudad antigua, van a encontrar una mezuzá enorme donde está la letra Shin del hebreo, que es el inicio de la palabra Shema, Israel, que es uno de los mandamientos centrales en Deuteronomio 6:4 y siguientes. Y nunca lo había relacionado con una práctica mágica o ritual, lo había relacionado precisamente con el Shema, con el Shema de Israel, es decir, cuando el judío ingresa a su casa, toca la mezuzá recordando que está llamado a practicar la escucha, a escuchar Israel, que el Señor es el único Señor, que es el único. ¿Sí? No lo había relacionado con esa práctica, pero a veces, y esto es muy interesante, cuando no se entiende la razón de ser de una práctica, puede adquirir connotaciones mágicas. ¿Sí? Es decir, el que no es judío va a hacer lo mismo y entonces toca la mezuzá, pero no entiende lo que está haciendo. ¿Sí? El judío lo entiende perfectamente. Entonces, cuando se pierde el sentido de una práctica, puede tener una connotación mágica. ¿Sí? Ah, pues lo voy a hacer porque me va bien. Y entonces, por ejemplo, en el caso del cristianismo, voy al culto el domingo o a la misa, no porque entiendo que necesito participar de la mesa comunitaria con el resucitado, sino porque para que me vaya bien en la semana. Y es que si no voy al culto me va a ir mal. Entonces, de un sentido profundo que tiene una práctica, cuando se pierde el sentido, puede adquirir connotaciones mágicas. Aquí hay un elemento, lo mismo lo que tú hacías referencia a la mano de Fátima, que tiene también un sentido dentro de la tradición musulmana como tal. Cuando uno no entiende lo que se hace, simplemente puede continuar la práctica, pero dándole u otorgándole estas connotaciones que la desligan del sentido inicial. Muy interesante. Gracias, Rocío. Ujú. Gracias, Rocío. Rosita, vos. Gracias. Muy buenas tardes. Hola, Muy, Rosa María. muy buena la charla, muy linda. Profesor, es que era una cosa que estaba ahora relacionando. Me imagino que se relaciona, pero yo quiero que usted mejor me diga. Cuando usted habló sobre los papiros mágicos cristianos, en una parte decía que había una parte cómica en las cuales habían demonios inferiores, que era el Sí. aire, el agua, la tierra. Y esto me trajo a colación ahora que actualmente, en este ciclo y en este momento, hay unas series que dan, inclusive creo que es Avatar, y ellos tienen el agua, no sé si son Avatar, creo que son Avatar, Avatar del agua, del fuego, del aire y de la tierra también. Entonces, esa era mi cuestionamiento. Yo me imagino
que algo de este tipo de escritos fueron relacionándolos actualmente para pasarlos ahora en series y en otras cosas. ¿Usted me puede aclarar eso? Muy, Yo muy no sé si está interesante. muy relacionado, la verdad. Ajá. Pues mira, me parece muy interesante esta relación que estás estableciendo tú, ¿sí? Sobre los elementos que se consideran que componen pues todo lo creado principalmente desde la tradición presocrática. Empédocles lo vamos a encontrar que él es el que va a hablar de los cuatro elementos y desde ahí la tradición griega va a ser muy fuerte y lo encontramos incluso en la Biblia, tanto en el libro de la sabiduría como en el libro del Apocalipsis, la mención a estos elementos. Em, pero lo que tú estás poniendo en relación me parece muy interesante porque nos permite entender que esta comprensión mágica de la realidad no solo está en prácticas religiosas o devocionales, sino que también está presente en el arte. Y en este caso, el arte cinematográfico. Ustedes van a ver películas, series, etcétera, incluso monumentos, pinturas, donde se recurre también a estas comprensiones mágicas que existían en la antigüedad y que a veces como no estamos familiarizados con ellas, pues nos cuesta un poco entender o las satanizamos de una, pero hacen parte también de la recepción que la cultura, y muchas veces la cultura secular, no cultura religiosa o cristiana, sino la cultura secular, pues sigue manteniendo y eso es lo que pues ven nuestros jóvenes y nuestros niños también y pues que hace parte de este entramado en el que el mundo es mágico también. Gracias. Gracias, Rosita. Giselita, Hola, saludos a todos y todas. Hola, profesor. Hola Giselle, ¿cuánto Muchísimas. tiempo? Sí, no, yo he estado, solo que usted me ve, no me ve, ahí con Ivicla ha estado presente, solo que es tanta gente que no me ve. Pero un placer compartir con usted de nuevo. Con Igualmente. respecto a esto, profesor, bueno, yo lo que pienso es, digamos, en mi casa, todo este sincretismo religioso que uno sin darse cuenta las mamás y las abuelitas también practicaban. Por ejemplo, en mi casa, nunca estoy, o sea, lo primero era el corazón de Jesús, ¿verdad? Puesto en, en la puerta o en la pared, o esa cruz hecha en Semana Santa que se hace de la palma bendita, ¿verdad? Para proteger del mal. Pero mi mamá también tenía, y mamá no lo hacía con mala intención, sino que era algo parte es algo cultural y entonces en la puerta, arriba de la puerta también tenía una herradura. Entonces, se hacía como una mezcla, ¿verdad?, entre lo religioso y lo que es la tradición o la cultura, o que viene de otras culturas, y no nos damos cuenta, ¿verdad? Eso es eh, creer en esa magia. Me acuerdo incluso, y eso lo he compartido con algunos de ustedes cuando hemos estado en talleres, que ella cuando había tormenta, y estaba viva, y eso se quedó en nosotros. Había tormenta y decía, hay que echar un rosario en un vaso de agua, y la tormenta se iba. Entonces, son cosas que quedan ahí, ¿verdad? En tu mente, en- y lo confieso, yo todavía cuando hay una tormenta con mucho viento, yo hago eso y se quita la tormenta, ¿verdad? Entonces son cosas que te han heredado los papás y las mamás y que todavía creemos y no necesariamente, y tiene que ver con lo que ahorita decía, Rosa, ¿verdad? El agua, un elemento, ¿verdad? Y con el rosario. Entonces ahí también hay como una relación, ¿verdad? O hacen como una mezcla de cosas que es lo que en muchas de nuestras familias todavía se cree o se ha quedado en la tradición. Bueno, eso era lo que quería aportar. Muchas gracias. Giselle, me parece importantísimo este aporte que has hecho, porque lo que estás poniendo sobre la mesa es que cuando hablamos de estos temas no estamos haciendo simplemente referencia a cosas que otros creen, sí, y que pasan por allá más lejos, sino que esto hace parte de nuestro ADN
cultural, familiar, y es el hecho de reconocer que parte de nuestra historia está también construida sobre estas creencias, ¿sí? Que antes que rechazar y todo eso, es importante reconocer, ah, mira, esto hace parte de mi tradición, de mi cultura, cómo entenderlo mejor, cómo valorarlo incluso como parte de tu historia personal y familiar, ¿sí? Qué bonito esto que nos has compartido, gracias. Bueno, profesor, ahí tenemos a nuestro querido Yeris de Nicaragua. A ver, Yeris, Hola, ¿qué nos dice? Yeris. Hola, hola. Me ha causado mucha risa la última intervención de Giselle, porque me hizo recordar una práctica que mi mamá hacía o nos hacía hacer. Ah, Tengo muchas dudas sobre este tema, pero me recordaba esta cosa. En Nicaragua, cuando habían tormentas, o no, perdón, antes de que fuera noche, a veces el cielo se ponía rojo, en un tono, y mi mamá decía, eso es un mal augurio, algo va a pasar, no sé qué cosa, algo va a pasar. Hay que poner 3 cruces de ceniza y y poníamos esas 3 cruces, nos mandaba a hacerlo y nosotros íbamos. Y se quitaba. Hoy en día puedo decir que quizás es el cambio del día a la noche, pero dejé de ver esas cosas cuando ya crecí. Dejé de ver el cielo tan así como lo veía antes. Entonces, me llama la atención mucho eso porque siento que muchas veces las prácticas mágicas tienen mucho que ver con lo que el cerebro decide que es mágico. Este, Porque sí, dejé de verlo cuando crecí, dejé de pensar que eso era algo inexplicable o era algo que de verdad significaba algo malo. Pero también con lo que estaba escuchando me llamaba mucho la atención en dónde está la parte religiosa y dónde está la parte mística, o mágica, porque escuchaba lo del rito. Entonces me pongo a pensar, el sacerdote, por decirlo así, no puede dar misa si no se pone el alba, la casulla, todo. Entonces, ¿qué separa qué cosa? Porque de cierta manera hay como una relación, como casi que están en una balanza. Y algo que decían era funciona en tanto uno crea. Entonces la magia y la religión tienen el mismo valor. Alguien me decía una vez, ¿por qué no se le aparece un santo a un evangélico? Porque a un musulmán. Entonces yo, qué interesante pregunta. Entonces, me he quedado como con muchas dudas sobre esta relación que hay entre la magia y la religión, entre Dios y la otra cosa. Y sobre todo porque se excluye mucho cualquier otra práctica que no sea, vamos a decir, cristiana. Sí. Entonces, ¿cuál es ese pleito o algo así? Sinceramente no creo mucho o no comparto mucho lo de la brujería porque sí tengo como eso en la mente de algo malo, está hecho para dañar personas y cosas así, pero más allá me interesa mucho lo que usted decía, entender buscar, conocer para poder darle sentido a eso. Entonces, una tarea muy dura. Ya, Yeris, quisiera iniciar con lo último que estás diciendo sobre la pregunta en torno a cuál es lo diferente o dónde está la frontera entre la magia y la religión. Esa frontera no es tan clara, no es tan clara, ¿sí? No es tan, por lo general se ha querido siempre hacer la separación, pero esa frontera no es tan clara. Y una prueba de ello es lo que está sucediendo aquí a través de las participaciones, ¿sí? Empezar a decir, ah, mira, yo recuerdo que en mi casa se hacía esta práctica, yo hago esto, yo hago esto. Es el reconocer que hace parte de la vida, que hace parte del ADN y la historia está marcada por esto. A mí me sucedió también en un curso en el que
presento esto en la Javeriana, que es un curso de literatura apócrifa y parabíblica, donde doy una sesión precisamente para hablar de la temática de la magia en el cristianismo. Con los estudiantes jesuitas que tengo, algunos de ellos tienen la tendencia a tener una perspectiva muy racional de la religión y de la teología, y solamente aquello que puede ser, perdón, creo que hay un retorno, y solamente aquello que puede ser explicado racionalmente, incluso para la comprensión de la fe, va a ser aceptado. Y entonces algunos llegan con esa mentalidad. Y cuando llegamos a la sesión sobre la magia y el cristianismo, algunos de estos mismos empiezan a decir, ay, pero en mi casa mi mamá hacía esto, mi abuelita hacía esto, yo recuerdo que cuando era niño hacía esto. Y entonces empezamos a darnos cuenta que la religión, el cristianismo, no se puede entender simplemente desde lo racional o desde lo discursivo, sino que también tiene este componente que involucra incluso lo que no se entiende tan fácilmente, como la magia, como lo afectivo incluso, como estas realidades, y que hacen parte también de la comprensión de la fe y que es importante reconocerlas. ¿Sí? Es necesario esto, me parece muy, muy interesante y muy valioso. ¿Sí? A veces nos encerramos solo en las explicaciones lógicas, de donde vienen logos de la teología, pero se nos olvida que la experiencia del misterio supera incluso lo discursivo, como esta realidad que estamos encontrando aquí. Muchas gracias, Yeris. Profesor, creo que ya no hay más preguntas, ¿verdad? Bueno, Muy muchas bien. gracias, profesor. Una excelente charla. Creo que, como le dije al principio, nos iba a atrapar y nos atrapó. Un gran tema que nos llevó hasta la antigüedad y a hoy, y cómo aún hoy día se siguen realizando muchas prácticas, como quedó, usted lo dijo, evidenciado en la participación de compañeras y compañeros. Le doy gracias de parte de la congregación por este tiempo tan valioso que nos dio, este conocimiento grandísimo. Felices quedamos. Y bueno, esperamos verlo en otra ocasión, ¿verdad? Tenerlo también con nosotros. Y también para que no se olviden, para mañana. Recuerden que mañana tenemos otra charlita que se llama ¿Cómo las preguntas cotidianas modelaron la fe judía a través de los siglos? Es a las 9 de la mañana, con el rabino Samuel Steinkendler de Chile. Bueno, profesor, Muchas muchas gracias por la gracias. invitación, muy Muchas amables. gracias a ustedes. Dios lo Gracias, bendiga. profe. Ok, Chao, chao, muchas que Buenas estén muy tardes. bien. Muchas Gracias. gracias, Juan. buenas Gracias, tardes, un profesor. abrazo. Gracias, buenas tardes. Buenas Jerry. Gracias, tardes, Chivo. buenas Ah, tardes. Oye, Buenas Gracias. tardes a todos. una Hola, asesoría. Chao, Jerry. gracias. Ay, qué lindo nene. Chao, Adiós, chao. Chío, David y a todos. Hola, hola. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Gracias. Buenas Chao, tardes. chao. Gracias. chao. Chao. A los 15 años, gustan verla. Chao, Tengo chao. años, desde el año